Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. Mucha atención porque tenemos noticia de última hora. Según ha saltado en los medios de comunicación esta misma mañana, Nico Williams renovaría su relación contractual con el Athletic Club de Bilbao, una renovación que lo haría rojiblanco hasta el año 2035. Es curioso lo que tiene el fútbol porque empezamos este mismo mercado de verano diciendo que al Barça en principio se había olvidado de Nico Williams, no era uno de sus objetivos, incluso había llegado a sonar para el Real Madrid, y a raíz de una reunión que tuvieron los mismos representantes de Nico con parte de la directiva del Fútbol Club Barcelona, las especulaciones volvieron a surgir y todo parecía indicar que Nico Williams acabaría recalando en las filas del Fútbol Club Barcelona. Pero, atención, giro de guión de última hora, al parecer Nico habría llegado a un acuerdo con el Athletic Club y pasaría a formar parte de la plantilla del Athletic hasta el 2035. Una relación prácticamente vitalicia con el club que lo vio nacer a nivel futbolístico y que al parecer Nico se siente muy agradecido y con ello quiere demostrar este agradecimiento y mantenerse rojiblanco hasta el año 2035. ¿Qué me parece todo ello? A ver, vamos a empezar, vamos por partes. En primer lugar, decir que no es una noticia que a mí me haya sentado mal, sinceramente, en el sentido de que Nico Williams tampoco creo que fuera el fichaje del siglo para el Barça. Sí que creo que hubiera sido un buen refuerzo, especialmente para apoyar al equipo en momentos en los que el calendario te obligara a jugar 2 partidos semanales. El calendario ya sabemos todos que es muy exigente y en este sentido es importante tener un fondo de armario, pero debemos tener muy presente que Nico Williams, bajo mi punto de vista, no venía al Barça para ser titular. El titular debía ser Rafinha, que ha hecho un temporadón con 34 goles, 23 asistencias, lo cual son 57 goles que han salido de sus botas para el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, yo creo que Rafinha se había ganado por méritos propios la titularidad en este equipo y por lo tanto Nico Williams venía siendo un jugador de refuerzo, un jugador que lógicamente iba a tener minutos porque es un futbolista de muchísima calidad, pero no iba a ser un titular indiscutible. Por lo tanto, tampoco es que haya sido la desilusión del siglo. No era Maradona, no era Cristiano Ronaldo, no era Messi. Nico Williams es un buen futbolista, pero tampoco podemos perder el mundo de vista por este futbolista, ¿no? En este sentido, lo que sí me ha sentado mal es el hecho de que el Barça a principio de verano, como digo, parecía que se había olvidado definitivamente del jugador. Y lo que hizo que sus representantes hablaran con directiva del Barça, esto propició que se volvieran a abrir las puertas, que volviera a haber especulaciones e incluso generó cierto distanciamiento, cierta polémica entre los dos clubes, entre el Barça y el Athletic Club. Por lo tanto, en cierto modo, sí que me sabe mal que el futbolista haya, no sé si se podría decir la palabra utilizar al Barça, no sé si encajaría bien, pero sí que en cierto modo, si él quería renovar con el Athletic, ¿por qué motivo los representantes de Nico se reunieron con la directiva del Fútbol Club Barcelona? Porque al parecer, según informan los medios de comunicación, fue el propio entorno del jugador el que quiso reunirse con el Fútbol Club Barcelona. De hecho, el Fútbol Club Barcelona prácticamente ya se había olvidado de la posibilidad de fichar a Nico Williams. El Fútbol Club Barcelona se planteó el fichaje del futbolista el verano pasado, pero este verano no era una de sus prioridades. Empezamos el verano diciendo que la prioridad era Luis Díaz, ¿vale? Lo que pasa es que, lógicamente, si Nico Williams se pone a tiro, es un futbolista que a nivel económico le conviene más al Barça, porque te ahorras 20-30 millones perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, es curioso, ¿no?, que hasta los propios aficionados del club, del Athletic Club de Bilbao, daban por hecho el fichaje de Nico por el Barça. De hecho, llegaron a borrar una imagen suya de un mural junto a Iñaki Williams
y su imagen la borraron. ¿Ahora qué van a hacer? ¿La volverán a pintar? Es que me parece un poco absurdo todo esto que se ha generado alrededor del futbolista, y perfectamente pienso que Nico se hubiera podido ahorrar todo ello siendo claro desde el inicio, desde el principio. Es que da la impresión un poco de que no sé si ha querido que el Athletic le subiera la ficha, no sé, no tengo ni idea, ¿vale? Pero sí que pienso que la forma de actuar no es la más adecuada. No es la más adecuada. Probablemente el Athletic Club pues ha puesto el resto y le ha ofrecido el contrato de su vida. Probablemente, me imagino que los tiros van por aquí. Porque se estaba hablando de que, bueno, que ya en un inicio el Athletic le ofrecía más que el Barça a nivel económico, pero que el futbolista priorizaba los títulos que podía ganar en el equipo azulgrana. Lo que pasa es que, bueno, al final si van subiendo la apuesta, pues bueno, el jugador probablemente solo ha terminado pensando y, bueno, seguramente le han hecho una oferta que no podía rechazar, ¿vale? No podía rechazar, pero bueno, en cierto modo el Barça también le estaba ofreciendo un contrato muy alto. Se estaba hablando de unos 8 millones netos por temporada, lo cual es un contrato muy muy alto, y más teniendo en cuenta la frágil situación económica del Barça, que estaban haciendo un esfuerzo para poder vestirle de azulgrana, y al parecer el jugador valora más, pues bueno, el sentimiento de club y el hecho de que el Athletic probablemente le haya hecho una oferta mucho más alta de la que le ha hecho el Barça. A partir de aquí, lo que digo, el Barça no debe preocuparse, no era tampoco un fichaje fundamental. Creo que el Barça tiene la plantilla hecha, tiene una delantera espectacular, con Rafinha, con Lewandowski, con Lamine, con un fondo de armario en el que tienes a Ferran Torres como goleador importante desde el banquillo, lo vimos el año pasado, ¿no? Que ha aportado desde el banquillo unos 20 goles, que es una cantidad muy elevada, teniendo en cuenta que no es un futbolista titular indiscutible, ha marcado en partidos importantes, y por lo tanto el Barça tiene 4 delanteros buenos, y se tendrá que ver si llega alguien más de aquí a final de verano. Ahora, por supuesto, se abren las puertas, las posibilidades a que el Barça intente el fichaje de Luis Díaz. No me parece un mal jugador, tampoco me parece Maradona, como he dicho antes con Nico Williams. Luis Díaz tampoco me parece ni que sea Messi, ni que sea Maradona, ni que sea Cristiano Ronaldo. No me parece tampoco que sea un auténtico crack. Me parece un buen futbolista, un futbolista que actualmente es un buen extremo dentro del mercado y el panorama futbolístico mundial, pero el Barça tampoco debe obsesionarse con ningún futbolista. El Barça lo que debe hacer es vigilar mucho con su economía e intentar reforzar el equipo con jugadores que te puedan aportar calidad desde el banquillo, ¿vale? Si no puede ser con Luis Díaz, porque al final el Liverpool te va a pedir 80-90 millones, lo que me parece una auténtica barbaridad, pues bueno, intentaremos que sea otro futbolista, ¿vale? Otro futbolista que pueda salir económicamente más rentable y más solvente para el Fútbol Club Barcelona. A partir de aquí, decir que al Barça se le han abierto en las últimas horas otras opciones para otras demarcaciones del campo. Estamos hablando de la posición de lateral, porque según se comenta en prensa, el lateral del Inter de Milán, Dumfries, habría sido ofrecido al Barça. Al parecer Méndez, que es su representante, habría dicho al Barça que su cláusula es de unos 25 millones de euros, y al futbolista, el lateral holandés, que actualmente milita en las filas del Inter de Milán, estaría interesado en recalar en el Fútbol Club Barcelona. Sería un fichaje que, por un lado, aportaría experiencia al equipo. No me parece un mal jugador, ¿vale? Tiene mucha experiencia a sus espaldas, es un futbolista de 28 años, le quedan aún 4 o 5 años de buen fútbol. Se ha comentado que bueno, que al Barça le echa un poco para atrás su edad. Para mí un futbolista de 28 años es un futbolista que perfectamente puede estar en su prime, es joven y al mismo tiempo tiene experiencia en la élite, tiene experiencia a nivel internacional, pero sí que me preocupa un poco estos 25 millones, y me explico.
A ver, lógicamente 25 millones, teniendo en cuenta cómo está el mercado actualmente, no es que sea una cantidad mareante. Hombre, lógicamente 25 millones es una cantidad altísima, te lo mires por donde te lo mires, pero me refiero a cómo está el mercado actualmente, a cómo está en el sentido de que por cualquier jugador del montón ya te piden 40-50 millones de euros. A partir de aquí, creo que Dumfries no es un mal jugador, pero tengo dudas si tiene nivel Barça, ¿vale? Entonces, en este sentido, para gastarte 25 millones y que tampoco te ofrezca más de lo que te ofrece un futbolista de la cantera del Barça, pues quizás para ello ya tienes a Gerard Martín o a Eric García por el otro lateral, ¿vale? Debemos tener en cuenta que ahora mismo los laterales titulares son Balde por un lado y Koundé por el otro. Entonces, son dos titulares muy claros, ¿vale? Porque la diferencia de nivel entre estos dos y sus suplentes es bastante clara, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que Gerard Martín y Eric García lo han hecho muy bien cuando han tenido que suplir a los titulares por lesión o porque les dan descanso, pero no debemos olvidar que bueno, son futbolistas que en un principio son suplentes, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que Dumfries a mí no me da la impresión de que mejore de forma sustancial lo que te ha dado o Eric García o Gerard Martín a lo largo del año. Debemos tener en cuenta que Gerard Martín, por ejemplo, es un futbolista que es el primer año que ha estado en el Barça y con solo un año de experiencia en la élite, creo que en partidos exigentes contra el Inter de Milán, contra el Real Madrid en la final de Copa, ha rendido a un gran nivel. Entonces, creo que el año que viene, que tendrá un año más de experiencia en la élite, aún puede ser un poco mejor y evolucionar un poco más de lo que lo hemos visto esta temporada. En este sentido, creo que Hansi Flick le tiene una gran confianza y creo que va a seguir apostando por él, ¿vale? Entonces, en este sentido, es lo que me preocupa más en el fichaje de Dumfries, ¿no? Porque pienso que realmente es un futbolista que su nivel no estaría tan separado de lo que te ofrecen Gerard Martín o Eric García, ¿vale? Entonces, para fichar a un futbolista, gastarte de 25 millones por un futbolista que perfectamente un futbolista del plantel del Barça te puede dar su nivel, me parece una pérdida de tiempo y de dinero innecesaria, ¿vale? Lo vimos con Nelson Semedo, lo vimos con Aleix Vidal, lo vimos con Junior Firpo, que fueron futbolistas que se ficharon para dar un relevo a los titulares en los laterales del Barça, y el Barça se gastó bastante dinero en ellos. Creo que Junior Firpo fue el peor de todos y probablemente el que salió más económico también, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Aleix Vidal o de Nelson Semedo, que costó unos 35 millones, si no recuerdo mal, y luego, bueno, no terminó dando el rendimiento que se esperaba de él. ¿Se puede decir que Semedo fuera un mal futbolista? No es mal futbolista Semedo. ¿Tiene nivel Barça? Pues tampoco, la verdad. Entonces, en este sentido, lo que quiero dejar claro es que el Barça, cuando se gaste, sea lo que sea, se gaste lo que se gaste, ya sea en 20, 25, 30 millones, se gaste lo que se gaste, teniendo en cuenta los problemas económicos que ha tenido el Barça en los últimos años, es muy importante que acierte y dé en el clavo. Entonces no vale con fichar a un futbolista que tenga nivel para ser suplente. Tú debes fichar a un titular y debes acertar plenamente con los millones que te gastes, ¿vale? Porque no puede ser que vayamos despilfarrando dinero como se hizo en su momento, en la época de Bartomeu, y que luego pasa lo que pasa y el Barça aún sigue arrastrando los problemas económicos de esa época, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que el Barça es muy importante que peine bien el mercado futbolístico y termine fichando a un buen lateral, que tenga nivel para ser titular, y a partir de aquí el entrenador ya decidirá cuál es mejor, si el lateral que fichas o Koundé o Balde por el otro lado. Pero tú debes subir la competencia del equipo. Lo que no puede ser es lo que pasaba años en los que el Barça fichaba suplentes para que no hicieran la competencia a los titulares y que los titulares no se molestaran. ¿Qué pasó entonces? Que los titulares tenían una posición tan tranquila en el 11, estaba su titularidad tan asegurada, tan
lo tenían tan claro que el nivel terminó bajando muchísimo, terminaron jugando prácticamente andando y esto se tradujo en las peores goleadas de la historia del Barça en Champions y en la máxima competición europea. En la Liga no, porque en la Liga tampoco había tanta diferencia entre el Barça y los otros clubes, pero sí que la decadencia fue muy seria, muy seria. Por lo tanto, el Barça debe aprender de los errores del pasado y ahora si tú te gastas un dinero, debes tener claro que el futbolista que venga tendrá un rendimiento absoluto desde el minuto cero y desde el momento en que lo fiches, ¿vale? Otra cosa es que fiches a un futbolista joven con opciones de futuro por 2-3 millones de euros. Esto ya es otra historia. Pero si tú te gastas una cantidad superior a los 20 millones, tú debes asegurarte que el futbolista tenga un rendimiento inmediato. Más teniendo en cuenta la mala situación económica del Barça, los problemas que hemos tenido en los últimos años para poder inscribir futbolistas. A partir de aquí veremos si finalmente el elegido es Dumfries, si finalmente el Barça opta por su fichaje, pues bueno, le daremos la bienvenida y le daremos todo el apoyo del mundo, pero no tengo claro que Dumfries sea el jugador ideal para el Barça. Sí que es verdad que en los duelos directos entre el Barça y el Inter de Milán en los enfrentamientos de Champions, Dumfries tuvo un rendimiento excepcional. Lo que pasa es que ya lo hemos visto otras veces, que hay futbolistas que contra el Barça hacen partidos de lujo, luego el Barça, porque se ha quedado con este rendimiento en sus duelos directos, lo termina fichando y luego aquí en el FC Barcelona pues no hace nada. Es el caso de Mathieu. Mathieu cuando jugaba con el Valencia contra el Barça es que parecía un avión. Y luego el Barça lo fichó, no sé si pagaron unos 20 o 25 millones y aquí pues bueno, el rendimiento de Mathieu pues bueno, no es que fuera malo, es lo mismo que he dicho con Semedo, no se puede considerar un mal jugador, pero no era ni mucho menos un titular para el Barça, al menos para mí, ¿vale? Y bueno, pues esta es mi opinión, espero que el Barça actúe con cabeza, actúe con criterio. Yo creo que en los últimos años, teniendo en cuenta las dificultades económicas, el Barça está haciendo muy bien las cosas, Laporta y su directiva y Deco están eligiendo muy bien los fichajes, sinceramente lo digo, los que han fichado en los últimos años, en su gran mayoría, salvo la excepción de Vitor Roque, los demás han funcionado a un gran nivel y por lo tanto pues toda la confianza de esta directiva que creo que está reflotando el club en un momento de máxima dificultad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si lo ha hecho os animo a suscribiros al canal, a darle like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos, chao.